Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Regresando de mis vacaciones, hace 10 días por allá por Guayana, estuve un día pescando y no pesqué nada. Mis compañeros sí, pero yo no. Y gripe. Y bueno, llegué aquí y me agarró otra vez la gripe. ¿Qué demonio es ese? Pero gracias a Dios porque pudimos descansar, recuperar las fuerzas, despejar la mente, estar con la familia. Y es una bendición, pues, tener familias que nos aman, compartir con los seres queridos y pasar un tiempo para que el cuerpo descanse. Eso es necesario. Hoy tenemos un invitado especial que va a compartir el púlpito con nosotros, el hermano Francisco Líbano. Quiero pedirte que pase aquí. La hermana Alegría también quiero pedirte que pases también aquí al frente. Ambos han sido mis maestros, son mis maestros, mis profesores en el seminario. La hermana Alegría me torturó mucho porque me puso a estudiar música y a dirigir cultos y a componer coros. Y usted sabe que yo vengo de una familia de músicos, pero yo no soy dado a la música. Y bueno, ella me obligó muchas veces a componer canciones y yo tenía que componerlas y cantarlas en la clase como un requisito de la materia. Y bueno, gracias a Dios por su vida. Ella es la compañera de nuestro hermano Francisco. Ella es venezolana, aunque no tiene pinta venezolana, porque sus padres son norteamericanos, pero ha servido prácticamente toda su vida al Señor en Venezuela. Y bueno, en los últimos años ha sido la compañera fiel de nuestro hermano Francisco. El hermano Francisco es una persona que tiene 84 años y aún está activo como cuando tenía 20 años igual. Si ustedes miran el informe que mensualmente comparte conmigo, yo me quedo sorprendido de lo que Dios le ha permitido y le permite seguir haciendo para su gloria. Ya son 66 años de ministerio para la gloria de Dios. Y es un hombre que es un modelo para nosotros, para los pastores, para los líderes. Es un modelo de Cristo para nosotros, por la clase de vida que ha llevado para el Señor, y tenemos mucho que aprender. Él tendrá el privilegio de compartir hoy el texto que corresponde a Romanos con nosotros, y esperamos que Dios lo use de manera maravillosa en este día. Confío que el Espíritu Santo preparará sus corazones para que reciban esta palabra de hoy. No soy muy dado a leer currículos aquí, pero nuestro hermano ha sido por muchos años traductor de libros en inglés al español, ha traducido muchos libros, no tengo idea cuánto vaya, 100 y pico quizás, de libros. Es escritor de libros. Allí afuera pueden ver algunos de sus libros. Después del culto pueden comprar algunas de las cosas que él produce. Y bueno, también fue rector del seminario cuando yo estudié. Por eso le digo que es uno de mis profesores allí en el seminario. Trabajamos juntos en un ministerio que se llama CRM. Y Dios desde la década del 50 o 40 y pico. ¿Cuánto pico de eso? Ha sido un evangelista internacional, ha predicado en muchos, en la década del 50, predicó por muchos países de América Latina, y actualmente hace un trabajo extraordinario. Es una especie de editor de la traducción de la Biblia textual, y es un hombre que ha participado por muchos años en la traducción de la Biblia. Los que vamos a almorzar con él hoy vamos a tener el privilegio de hacerle muchas preguntas con respecto a ese trabajo que él hace con la traducción de la Biblia. Y bueno, gracias a Dios por su vida, y estoy como pastor, gozoso y me siento con un gran privilegio y honor que nos acompañe hoy y pueda compartir la palabra con la iglesia Ríos de Agua Viva. Que Dios lo use. Yo quiero que antes que él predique, que Alegría también diga algo de lo que ella siente en su corazón. Y bueno, Francisco tendrá la oportunidad de decir algo también. Buenos días. Es un alto privilegio y honor congregarnos con ustedes hoy, celebrar la resurrección de Jesús. Amén. Y anunciar la salvación. Es un gran gozo, y es un gran gozo ver muchos de ustedes que tenemos una larga amistad y conocer a otros por primera vez. Entonces esperamos que Dios nos hable con poder, porque su palabra es viva y eficaz. Amén. Amén.
Los saludo cordialmente en el Señor. Amén. Y si ustedes salen de aquí como entraron hoy, me parecería muy raro, porque la epístola del apóstol Pablo a los romanos es un sacudón de verdad. Especialmente si tú estás triste porque piensas perder la salvación o porque no estás seguro de la salvación. Tienes que salir de aquí distinto. Los felicito por estar estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y lo último que han estudiado es el capítulo 8. Y el honor que me concede el pastor Anel es terminar este capítulo, pero tal como debe ser. Tenemos que aplicarnos el capítulo. El título de todo el capítulo 8 de Romanos es la victoria del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Amén. Victoria tuya no hay. Pero tú tienes que someterte al Espíritu Santo. En la primera parte, versículos 1 al 17 de este capítulo, se nos habla de la lucha entre la carne y el Espíritu. No el Espíritu Santo, sino la carne tuya y el Espíritu tuyo. Porque el Espíritu tuyo tiene un privilegio que no tiene el mundo. El Espíritu Santo está en tu espíritu. Amén. Por eso el mundo no nos entiende. Hasta cuando el Señor le abra la oportunidad a la persona. Amén. Entonces hay una lucha. Cuando tú te convertiste, pensaste que se arreglaron todas las cosas. No, esa fue la declaración de la independencia. Pero falta la batalla de Carabobo para que sea vencedor. Y todas las demás batallas. Los versículos 18 al 27 hablan de una razón por la cual nosotros estamos aquí. La obra del Espíritu Santo es nuestra esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos. Amén. Pero lo que se ve, ¿por qué esperarlo? Tenemos que esperar lo que no se ve. Si te gusta o si no te gusta, es el mensaje de Romanos. Luego vienen los versículos 28 al 30, que se refieren al plan eterno de Dios para conformarnos a la imagen de su Hijo. A los que conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. No le falta sino un paso, ser glorificados. Amén. Luego vienen los versículos 31 al 39, que son los asignados por el pastor para que hoy les traiga el mensaje de la palabra de Dios. Se refieren al triunfo del creyente en Cristo sobre toda oposición. Romanos 4, 31 al 39. Digo creyente en Cristo, porque si digo cristiano, hay mucha gente que se llama cristiano. El que no nació con 4 patas lo llaman cristiano. Y digo creyente en Cristo
porque si digo creyente, todo el mundo cree en alguna cosa. Es el que cree en Cristo. Vamos a leer pues Romanos 8, 31 al 39, pausadamente vamos a leer todos en la Biblia textual. Participa, por favor, porque es la palabra de Dios para ti. Amén. No corras ni te quedes atrás. Vamos pausadamente, todos. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también todas las cosas? ¿Quién causará los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Más aún, el que se puede ser resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está eso? Romanos 8, 31, 39. Señor bendito, te pedimos que ilumines nuestros espíritus. Que nos hagas humildes, que aceptemos tu palabra, que hoy decidamos ponerla en práctica. Amén. Como siervo tuyo, encomiendo a ti mis pensamientos Amén. y mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo llamo a este pasaje, ya les dije, el triunfo del creyente en Cristo sobre toda oposición. Ahora tú le puedes dar otro nombre, porque tú tienes tu personalidad. Por ejemplo, lo pudieras llamar, ¿qué diremos a esto? O lo pudieras llamar la seguridad de la salvación. O lo pudieras llamar con un dicho venezolano, que se dice, lo dicen muchos los venezolanos, cuando la otra persona a la cual habla no estaba convencida de las cosas, estaba dudando, pero resultó que era verdad. Entonces tú le dices: ¿cómo te quedó el ojo? Bueno, el mensaje de hoy lo pueden llamar así: ¿cómo te quedó el ojo? Es la bendición de Dios esta salvación. Amén. Entonces, Pablo, que no es cualquier cosa, tremendo apóstol, está buscando quien le conteste 6 preguntas que llegan a ser retóricas. ¿Retóricas por qué?
porque al hacer la pregunta ya está la respuesta, tú no puedes contestar la pregunta porque se entiende que está contestada. Después de todo esto de Romanos 8, en estos versículos 31 a 39, él va a hacer 6 preguntas y solo hay 5 respuestas que se pueden dar. Y ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son las respuestas? Nadie. No. Siga leyendo. Claro. Siga leyendo. Nada. Siga leyendo. Gloria a Dios. Vamos a leer las 6 respuestas que hay. Son 6 respuestas. Nada. Nadie. Claro. No. Gloria a Dios. Eso es lo que vamos a contestar. Ya no contestaron ustedes todos. La primera pregunta es esta. ¿Qué pues diremos a esto? Nada. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto de nuestra salvación? De cómo estamos seguros de que no podemos tener duda. ¿Qué pues diremos a esto? Nada, no hay nada que decir. Me quedo mudo. Bueno, a mí les digo que he traducido 150 libros del inglés al castellano y he escrito 20 libros que están ahí en una mesa, algunos de ellos. Yo no puedo decir nada después de esto. He ido a 25 países. No puedo decir nada después de haber visto toda esa gente, toda la manera de ser. Otros comen sapo, otros comen rana, otros comen carne de caballo, otros, como aquí en Venezuela, comemos carne de res y de vaca y de oveja y algunos comen hasta de cochino. Pero, ¿qué pueden decir con respecto a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Nada. Vamos a ver, vamos a repasar lo que están estudiando. Romanos 8:11. Todas las damas, por favor. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Nada. ¿Qué puedes decir si ya está arreglado? Tú no tienes que hacer nada. Ah, pero pasó una señora con una bolsa, ¿era que te estaba cobrando eso o qué? Eso fue que tú viniste aquí con una ofrenda que querías dar para Dios. Pero no la tienes que dar si no quieres. Porque esto no cuesta nada. O mejor, eso es el español que decimos así, pero en correcto castellano deberíamos decir, nada cuesta. Esto nada cuesta. Nada, absolutamente nada. ¿Qué pues diremos a esto? Gloria a Dios. Vamos con Romanos, otro pasaje de Romanos 8:17. Los caballeros, por favor, con esa voz de trueno que tienen, vamos a ver si están seguros de esto. Por favor. Y si hijos, también herederos, por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. ¿Dónde leemos eso? Romanos 8:17. ¿Qué pues diremos a esto? Gloria a Dios, aleluya. No hay otra respuesta. Son preguntas retóricas. Vamos para Romanos 8:25. De todo, por favor. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Qué pues diremos a esto? Nada. Gloria a Dios. ¿Tú sabes orar? Dice que nosotros no sabemos
orar como conviene. Pero el mismo Espíritu. No, así es. Pero el mismo Espíritu endereza las oraciones. Entonces simplemente pide. Pero no te pongas a pedir tonterías. No te pongas a pedir lo de este mundo. Eso ya lo tienes. Pide las cosas grandes. Busca primero el reino de Dios y la justicia de Él. Y las demás cosas vendrán de ñapa. Por añadidura. ¿Qué decimos a esto? Gloria a Dios. Vamos a ver ahora Romanos 8, 29 y 30. Imagínense. ¿Cuántos jóvenes hay aquí entre 15 y 30 años? A ver, levanten la mano. Casi hay. Ay, mira este jovencito. Bueno, en todas partes, a los que son de 84 años, les gusta ser jóvenes. Abusado. ¿Cómo? Abusado. Un pavo. Bueno, pues, todos los jóvenes, pues, lean esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿dónde leemos eso? Romanos 8, 29 y 30. ¿Y qué pues diremos a esto? Gloria a Dios. ¿Qué otra respuesta hay? Gloria a Dios. Todo está hecho por Él. En la clase de esta mañana, el pastor nos dijo exactamente. Nosotros ni siquiera tenemos la fe, porque la fe es un don de Dios. Amén. Porque hay muchas personas a las cuales tú das el mensaje y dicen que no entienden. Y si no entienden, no les importa, siguen lo mismo de siempre. Ah, porque Dios te iluminó a ti, Dios te dio el don de la fe. Amén. Eso es para decir Gloria a Dios. ¿no? ¿O sí? Amén. Bien. Entonces, esa es pues la primera pregunta. A esto pasa como lo que pasa en un gallinero, ¿no? Donde hay muchas gallinas, pero hay dos gallos. Y se las disputan entre los dos. Hasta que hay la pelea de los dos gallos. Y el uno esporea al otro y lo deja tieso. Entonces él se sube en el palo bien alto y dice "Cucurucú". Eso quiere decir, aquí mando yo. Así estamos nosotros. Nosotros estamos espoleados por el mundo. Tú tienes problemas, tú tienes tristeza, tú tienes angustia, tú tienes miseria, tú tienes lamentación. Pero todo está resuelto por parte de Dios, porque Él nos ha provisto todo. Todo. Gloria a Dios. La segunda pregunta. ¿Podemos pasar a la segunda? Bueno, ¿nos das permiso de pasar a la segunda? La segunda pregunta. Si Dios es por nosotros, con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:30, ¿verdad? ¿Tienes enemigos? ¿Quién se te opone a ti? La vecina del apartamento del frente te insulta. ¿Quién contra nosotros? Amén. Oye, este es Romanos, este es el apóstol Pablo. Nadie, nadie. Ah, pero tenemos unos enemigos. Hay uno que se llama la tentación. Y de esto habla en Santiago capítulo 1, versículos
13 y 14. Todas las damas, Santiago 1, 13 y 14. La tentación, todas las damas. Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él niega a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. ¿Dónde está eso? Santiago 1, 13, 14. Ay, sí existe la tentación y la tentación es un enemigo. Entonces pregunto yo, puesto que la tentación es un enemigo, ¿quién puede contra nosotros como la tentación? ¿Quién puede? Nadie. Nadie. ¿Puede la tentación? No. No. Hay otro enemigo que se llama Satanás. Yo sé que hay algunos que no les gusta que se hable de Satanás. No lo reprenda. Qué bien lo reprende. Sí. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice en 1 de Pedro 5, 8 y 9? Todos los caballeros. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. ¿Dónde leemos eso? 1 de Pedro 5, 8 y 9. Bueno, entonces, la pregunta es esta. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Ahora, ¿Satanás puede? No. El hermano dijo, y le agradezco porque me ayudó, el Señor lo reprenda. Amén. No lo reprendas tú porque tú eres muy flojo. Amén. Y el Señor lo reprenda. Amén. Él es el que puede reprender. Amén. No eres flojo en la vida espiritual. Tú tienes la vista puesta en las cosas del mundo, en el dinero, en la profesión, en los clientes, en la casa, en el otro apartamento, en el mejor que voy a comprar, en el carro, en el yate, en tantas cosas. Entonces, hay que tener a alguien que pueda reprenderlo y que verdaderamente tenga poder. Amén. Y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. El Señor lo reprende. Amén. Y esa es la reprensión que vale, porque Él se enfrentó a Satanás personalmente y lo venció en las 3 tentaciones que le presentó. Lo venció. Hay otro enemigo que se llama la muerte. ¿Tú tienes miedo a la muerte? No. Ah, pero si te enfermas esta noche, ¿qué pasa? ¿Qué piensas tú? Que te vas a morir. Ahora, en caso de que te llegue esa idea de que te vas a morir, pues está bien que vayas al médico, está bien que compres la pastilla, está bien que corras para allá y para acá, pero no te desesperes. ¿Cómo sabes tú si el Señor te va a llevar esta noche a su reino celestial? No te debes desesperar. Confía en el Señor. Y si están echando tiros ahí en la esquina, como sucede muchas veces, allá en la esquina del apartamento donde vivimos nosotros en las colinas de Bellamonte, te vas a desesperar, no vas a dormir. No, el Señor se encarga. La muerte, me han hecho esta pregunta en todo el país, con motivo de lo que sucedió el 15 de diciembre de 1999, el deslave en Vargas. Y en ese deslave murieron 10.000 personas. Y murieron 4 hermanos, 3 adultos y un bebé. Entonces me han dicho, ¿cómo podemos explicar eso de que con los impíos también se murieron los cristianos?
¿Y cómo? ¿Y por qué se fue el bebé también? Esa pregunta no es difícil de contestar. Porque Dios tiene la muerte como una espada de dos filos. Para Dios, la muerte no es problema. Porque Él usa la muerte para quitarle a todo ese montón de espiritistas que estaban reunidos esta noche en la montaña de Ávila, adorando a Satanás, para quitarles la oportunidad de arrepentirse, porque no se arrepienten, ya que están entregados en las manos de Satanás. Y usa también la muerte para llevar a sus hijos a la mansión celestial. Amén. Amén. La muerte no es problema. Si mañana alguno de ustedes asiste al entierro mío de esta persona, no diga, ay, se murió el hermano Diego. Ahí va. ¿Qué va? Lo que sucedió fue que el Señor me llevó a vivir con Él. Amén. Y mientras Él viene a resucitar mi cuerpo, me va a traer el Espíritu para que se una con el cuerpo y nos levantemos a glorificarlo a Él. Mientras tanto, el cuerpo tiene que ir al cementerio. Pero no es lo mismo el muerto que tuvo a Cristo en su vida y en su espíritu y fue su Salvador, que el muerto que no cree en el Señor y está perdido. Eso sí es triste. Y eso te debe mover a dar el mensaje de la palabra de Dios, por lo menos a tus familiares, aunque se disgusten. Debe hacer eso. Entonces, dijimos que si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Dice aquí, con respecto a la muerte, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Entonces, la muerte es un enemigo que puede contra nosotros. No. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Bueno, la tercera pregunta, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ah? Claro. ¿Está claro? Amén. Si Él dio a su propio Hijo por ti, no te va a dar el desayuno de mañana. Amén. Si Él dio a su propio Hijo por ti, no te va a dar aquello que necesitas si tú eres hijo de Él. Amén. ¡Qué bendición! ¡Claro! ¡Claro! Aquí va envuelta la oración. Tú tienes que tener una relación con Dios, una relación de hijo. El hijo debe hablar con su padre. El padre con el hijo. Hay gente que no cree en la oración y hay algunos que ponen esa condición de los inconversos. Que dicen, bueno, yo me arrepentiría si sucediera tal cosa, pero no ha sucedido. Bueno, pasaba esto en la casa de una familia, muy buena la familia, la señora excelente, el señor también, vivían en la parte alta de la ciudad. El señor trabajaba en la ciudad y se quedaba allá por la noche y regresaba el fin de semana. La señora se quedaba allá y ellos vivían allá en la ciudad, pero delante de ellos había una colina que no les permitía ver la ciudad, lo cual es muy bueno.
que tú vives en la ciudad, pero no veas todo lo que está ocurriendo allá abajo. Bueno, y ella le daba el mensaje de la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios que lo debemos dar. Y que la mujer debe dar con su ejemplo el testimonio para que él se convierta al Señor, y ella lo daba. Y ella, con mucho amor, le decía siempre: estoy esperando el día que tú hagas lo que yo hice. Que yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. Y él dijo: mira, vamos a hacer una cosa, mi amor. Tú dices que Jesucristo tiene poder para arrancar un árbol de cualquier parte y echarlo al mar, y para quitarle a una montaña y echarlo al mar. Bueno, eso está en la Biblia, sí está en la Biblia. Bueno, entonces vamos a hacer una regla. Si Dios quita esa colina de ahí para que nosotros veamos la ciudad, entonces me arrepiento y acepto a Cristo como Salvador. Bueno, la señora dijo: ¡pago! ¡Vamos! ¡Aprobado! Y ella comenzó a orar. Y siguió orando todo el tiempo. Siguió la vida normal. Ellos no peleaban, eran un hogar muy bonito. Bueno, pasando el tiempo, un día llegó una máquina y comenzó a rebanar esa colina, y a rebanarla y a rebanarla y a echar los escombros hacia la ciudad abajo. Y la señora se puso con unos ojos grandes y con un corazón inmenso. Y dice: el Señor me contestó la oración. Díganme una cosa, ¿sí o no? ¿Le contestó la oración al Señor o no? Amén. ¡Claro! Pero Dios contesta la oración. Amén. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de otras cositas que van alrededor de la oración. Pero Dios le contestó. Ahora, que Él se convierta porque Dios le contestó la oración, esa es otra cosa. Porque Dios tiene todo este plan para el que quiera. Pero el que no quiera, no está obligado, porque Dios es justo. Entonces, llegó el sábado, regresó el Señor, y la señora tenía todo preparado, flores por todas partes, comida extraordinaria. Ella se preparó muy bien, y bueno, todo esto. Y cuando él llegó, lo recibió con abrazos y besos, y le dijo: mi amor, llegó el día, miren cómo el Señor mandó eso, y lo tiró allá hacia la ciudad. Y él se quedó mirando. Y dice: yo no sé por qué tú tienes tanta fe. Porque realmente no fue Dios el que quitó la colina, fue una máquina. Ahora, fue una máquina. Esa fue la respuesta de él. Es decir, el incrédulo es así, no cree en la oración. Y hay hermanos en la fe que tampoco creen en la oración. Se pone a decir: ay, Señor, que no llueva porque se va a mojar mi muchacho que está enfermo. Y después dice: ay, no llovió. Se sorprenden los hermanos porque Dios contestó la oración. Debían decir: bueno, yo ya sabía eso. Bueno, ella dice: sí, es verdad que fue una máquina, pero ¿quién movió la máquina? Ah, pues una compañía que va a ser una organización ahí. ¿Y quién movió a la compañía? Pues unos señores que quieren vivir en esa urbanización. ¿Y quién mueve todo lo que se mueve en el mundo? Sin la voluntad de Él, ni una hoja se mueve. Amén. ¿Quién mueve todo? Dios. Amén. Entonces, sí fue verdad que Él arregló todas estas cosas para que se fuera a la colina de ahí. Pero el hombre es duro. Y hay hermanos duros también de corazón para creer la palabra de Dios. De manera que esa es una pregunta que nos hace el Señor.
vuelve pues a la oración y vuelve al poder de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que en nosotros hay un poder. No es el nuestro, es el poder de Dios. Y tenemos que tener un programa de oración. Le voy a hacer una confesión. Le voy a decir qué es lo más difícil en la vida cristiana. Yo tengo 74 años de ser cristiano evangélico. Y como dijo el pastor, 66 años de ser predicador del evangelio. Le voy a decir que es lo más difícil en la vida cristiana. Lo más difícil en la vida cristiana es orar. Porque tú no tienes tiempo. Porque sonó el reloj y hay que hacer las cosas rápido, vestir a los muchachos rápido. Tengo que salir primero, tengo que ir, tengo mi trabajo pendiente, yo no puedo dedicar tiempo a la oración. Y entonces somos flojos para orar. Pero el Señor dice, velad y orad. Amén. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne está enferma. El pastor Ale, tú sabes que nosotros los siervos del Señor no padecemos de insomnio. Pero cuando el Señor nos llama y no podemos dormir en un momento, es porque Él quiere que nos dediquemos a orar. Y tú que padeces de insomnio, escucha eso. El Señor te llama para que te levantes a orar. La oración es muy importante. Y les digo otro secreto. Mientras estás orando, te viene el sueño. Mientras estás orando, te viene el sueño. Entonces el mejor remedio para el insomnio es orar. Pongan atención esta noche si se despierta. Y verá que es la purísima verdad. Bueno, eso es lo que dice el Señor. La oración es sumamente importante porque es el poder de Dios en nuestra vida. La oración derriba montañas de la manera más clara. Entonces, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Claro. ¿Cuál es la respuesta? La cuarta pregunta. Imagínate. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Amén. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Pero no, eso no quiere decir que no haya adversario. Hay un adversario que te está acusando por la flojera que tú tienes en la vida cristiana. Y te hace pensar a veces que yo no sé, no estoy seguro si yo soy salvo. No estoy seguro por la flojera de que tú no practicas las tres cosas fundamentales que tienes que practicar para confirmar en tu vida ese hecho de la salvación. Uno, leer la palabra de Dios con estudios. Nosotros tenemos ahí los estudios bíblicos inductivos, que es para enseñar a la gente a que en el hogar estudie la palabra de Dios. Se le pregunta la palabra de Dios y la palabra de Dios responde. Pero tú no tienes tiempo para leer la palabra de Dios. Apenas en el trabajo tienes tiempo para leer el desastre de la noche anterior. Pero y en el día de hoy la gente no quiere leer, la gente quiere ver televisión y la tableta y el celular, pero no lee la palabra de Dios. Hay algunos que han resuelto eso porque han metido la palabra de Dios en la tableta y en el celular, ¿verdad? Pues claro, muy bien. Entonces, eso es lo primero, la palabra de Dios. Dos, la oración.
El Señor tiene el deseo de que tú te portes como hijo. Por eso no nos dio otro nombre, no nos llamó sobrinos, no nos llamó cuñados, no nos llamó suegros, no, nos llamó hijos. Hijos. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. De manera que nadie nos acusará a los escogidos de Dios. Ahora, Apocalipsis 12, 10 y 11, ahí dice lo que les estoy diciendo. Hay uno que te está acusando delante de Dios, el adversario que tiene este ministerio de acusar. Vamos a leer Apocalipsis 12, todos por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Espíritu, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios, y ellos lo vencieron. ¿Cómo? En virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 12, 10 y 11. Bueno, pues entonces esto ha sucedido. ¿Quién pues? Si esto ha sucedido, nosotros lo hemos vencido, no es por poco precio, sino que hay algunos que dieron la vida hasta la muerte. Y a mí me llama la atención lo que pasa en el trabajo. Como misioneros de CRM, viajamos a donde el Señor abra la puerta. Yo una vez fui al río Magdalena, en Colombia, lo que llaman la vena de plata, porque es el comercio que se mueve por el río en 11 departamentos del país. El río no es de plata, es bien oscuro, turbio, lleno de maderos y leña y cosas que bota la gente al río. Pero hay un brazo que se llama Papayal, allá cerca del banco, donde fui a visitar unas iglesias y llegué a un lugar llamado Regidor. Ahí está un libro que es mi autobiografía, donde está esa narración. Llegamos allá y le recibió un borrachito. Y el culto iba a ser debajo de un árbol, había unos bancos puestos allá. El borrachito salió y me recibió. Y me dijo: ¿a qué viene usted aquí? Yo le dije: a traerte el mensaje del Evangelio. Entonces dijo: ¿y quién me envió el mensaje del Evangelio? Yo le dije: Dios te mandó el mensaje del Evangelio. Entonces dijo: dile. Y lanzó un escupitajo a la arena. Arena en un banco al lado del río. Y dice: mire, si existe Dios, que se seque esta saliva en un minuto. Y digo: bueno, amigo, vamos a sentarnos, están todos los asientos listos, hay un asiento bien bonito y yo quiero que tú te sientes ahí, porque no era el momento de discutir, estaba embriagado. Y fue y se sentó y yo me senté al lado de él, hasta que me llamaron para predicar. Bueno, terminó el servicio, nos despedimos, me despedí de borrachito, él se fue, no siguió la discusión. 2 años después volví a ser invitado para llevar el mensaje a una cantidad de pueblos que hay en ese brazo del río Magdalena que se llama el Papayal. Y al llegar allá me salió un ancianito, un joven
de esos jóvenes que levantan la mano, pero tienen 70 años más o menos. Y me salió la cabeza blanquita, y salió a la lancha donde yo llegué y me dice, yo le doy la mano. Y me dio la mano para bajar de la lancha al pueblo de Nueva York. Y entonces me dice, hermano, ¿y usted no me conoce a mí? Es una pregunta que me la hacen en todas partes. Una señora de Punta de Mata, donde prediqué un mensaje en 1954, que me presentó hace 5 años. Me dice, ay hermano, usted no se acuerda de mí. La gente quiere que uno se acuerde, pero es muy difícil. Si son miles de personas que uno ve en todas partes. Bueno, así me dijo él, usted no se acuerda de mí. Yo dije, no señor, siento mucho, y yo veo mucha gente y es muy difícil. Y entonces me dice, yo soy José de los Santos. Y yo le dije, don José de los Santos, ¿y cómo hago yo para recordar quién fue usted antes? Dice, mire, la otra vez que usted vino aquí hace 2 años, yo salí y eché la saliva aquí en el piso y dije, si hay Dios, que venga y seque la saliva en 1 minuto. Yo me arrepentí después, inmediatamente en esos mismos días. Acepté el mensaje que usted predicó y me integré a la iglesia y seguí estudiando y ahora soy el anciano de la iglesia de Regidor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, así es, cuando Dios toca a la persona, la toca. Y si la toca es para Él. Amén. Es para Él. Es una gloria muy grande. De manera que, ¿cómo lo ven los cristianos? Pues, ¿cómo ven los cristianos eso que Dios acusará a los escogidos de Él? ¿Cómo lo vencen? Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el testimonio. Tercero, por el menosprecio de su propia vida hasta la muerte. ¿Estás tú listo para esto? Hasta la muerte. 11 de los 12 apóstoles murieron mártires por estar predicando la palabra de Dios. No quedaron sino 11, de manera que fueron 10 los que murieron. El único del cual no tenemos noticia en ninguna parte de que haya muerto fue el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio según Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. De él no tenemos noticia en ninguna parte de que hubiera muerto mártir. Pero sí hay noticia de que murió, porque hay cosas escritas con respecto a él. Ahora, él lo venció, el apóstol Juan venció hasta la muerte, porque él dio su vida por el Señor Jesucristo. Esteban también, el diácono de la iglesia de Jerusalén, dio su vida por la causa del Señor Jesucristo. Nosotros también debemos estar dispuestos a dar la vida por la causa del Señor Jesucristo. Amén. ¿Ah? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, tiene que vencerlo hasta la muerte. Así es como el Señor quiere que seamos fieles hasta la muerte. Aquí no hay que pensar en eso que llama la baja estima o subestima personal, sino que hay que estar, es decir, tenemos esa gloriosa bendición de ser hijos de Dios y de tener garantizado todo en esta vida y en la eternidad. Amén. Entonces tenemos que estar dispuestos a lo que venga, porque de todas maneras todos tenemos que enfrentarnos a la muerte, a menos que venga el Señor Jesucristo y tú estés con vida, y entonces no te vas a ir como estás aquí. No te vas a llevar la peineta y el carril, no te vas a llevar los lentes ni la corbata, no te vas a llevar la camisa. No, el Señor va a transformar lo mismo como si fuera una muerte. A los que están vivos, a los que estén vivos ese día. Amén. Y los va a llevar junto con los resucitados. De manera que yo tengo esa garantía.
Si muero mañana o pasado mañana, o puede ser hoy, sí, igual. Mi espíritu estará con él, mi cuerpo en el cementerio, pero el día cuando él aparezca en las nubes a buscar a la iglesia, primero a los Tesalonicenses 4, 17 al 19, ese día traerá el espíritu que se unirá con mi cuerpo y resucitaré triunfante. Amén. Pero si tú no has pasado a la otra vida, entonces ese día serás transformado, porque tú tienes que subir conmigo a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre. Aleluya. Con el Señor. Amén. Una pregunta más, la sexta. ¿Quién acusará? Vamos a hacer una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie lo acusa. Salmo 1 dice: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos para acusarlos, porque Jehová conoce el camino de los justos. La senda de los malos perecerá. De manera que nadie puede acusarlo. La quinta pregunta: ¿quién es el que condenará? Nadie. Vamos a ver, ¿a quién le toca el juicio para que tú seas condenado? Vamos a ver, ¿a quién le toca el juicio? Todos los que son jóvenes como el hermano, que lean ahora, ¿quién es el que condenará? Que Juan 5, 32, todos los que se creen jóvenes, lean en alta voz. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encontró. ¿Dónde dice eso? Juan 5, 22. Entonces, si el Hijo tiene el juicio, pero Él fue el que murió por ti. Él tiene el juicio, pero Él murió por ti. Él te perdonó los pecados. Éramos pecadores, éramos bandidos, éramos viles, éramos malvados, mentirosos, engañadores, pero el Señor Dios Todopoderoso envió a su Hijo para rescatarnos del pecado y de la condenación eterna. Él vino y dio su vida por nosotros. Murió en el lugar donde teníamos que morir nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, todo el juicio dio al Hijo. ¿Puede Él condenarte a ti cuando dio su vida por ti? No. ¿Ah? ¿Quién es el que condenará? Él fue el que resucitó por nosotros, el que intercede a la diestra de Dios por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Nadie. El Dios no lo puede condenar. Imposible que Él lo pueda condenar. Ahora, pasemos a la última pregunta. Bueno, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Vamos a preguntar en alta voz: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Por todo lo que estamos estudiando, yo no veo que tú tienes otra salida. Están todas las salidas por todas partes. Se te arregló todo. Se te arregló todo. ¿Quién nos separará? Fíjense, las manos en las manos de Jesús y de Dios. Imagínate. Si tú creíste que ibas a perder la salvación por la mentira que dijiste el otro día, te equivocaste. Cometiste el pecado, pero el Señor te perdona. Amén. Tienes que arrepentirte del pecado. Vamos a leer Juan 10, 27 al 29, todos, por favor. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy
Si tú estás agarrado con una mano del Padre y con la otra del Hijo, ¿quién te puede separar del amor de Dios? Nadie. Qué bendición tan grande. Amén. La mano de Jesús y la de Dios, pues, la de Dios está contigo. Y el Espíritu Santo está contigo. Juan capítulo 14, versículo 27. Sumamente importante. Sumamente importante. Lo voy a leer. Y el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, atención, porque mora con vosotros y Estará en vosotros. otra vez, y Estará en vosotros. Los discípulos no habían sido llenos del Espíritu Santo, porque el Señor estaba con ellos. Amén. Pero nosotros no es que tenemos el Espíritu al lado de nosotros. No, es una promesa del Señor que estará en nosotros. Amén. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Nadie, de ninguna manera. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ahí viene una cosa. ¿Quién o qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Ya está bueno que lleguemos a una conclusión. La conclusión la escribió, oye, Pablo sí fue bien bueno para ayudar a los predicadores, porque le dio la conclusión de una vez. La conclusión está ahí en el versículo 39. El versículo 39. Siéntense derechos. Miren recto aquí. Me parece una cosa extraordinaria. Conclusión de este mensaje. Todos, en alta voz. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Qué decimos pues a esto? Gloria a Dios. Hermano, si tú habías pensado que estás en la cuerda floja, si tú habías pensado que vienes aquí porque, bueno, no tengo ninguna parte a donde ir el domingo, si tú habías pensado que eres un creyentón, como dicen en Guatemala, si tú habías pensado que, bueno, tengo que ir hoy porque hoy hay... Y no tenías esta seguridad de la salvación, yo te invito a que des un paso hoy, después de la oración mía, para darle gracias a Dios, porque tienes la seguridad de tu salvación desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos. Señor, tú sabes que los siervos tuyos tenemos un enfoque en cada mensaje que predicamos. El enfoque de este pasaje fue la conclusión realmente del capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos.
pero se aplica a nuestra vida cada momento y en todos los aspectos, especialmente si había dudosos, especialmente si hay flojos en la fe, si hay algunos que no quieren evangelizar, que no quieren ser parte del ministerio, que tal vez dan una ofrenda con lástima o por necesidad. Pero tú no quieres que sea así, tú quieres que estemos seguros siempre, en todo momento. Te pido que tú ayudes a los que tengan que tomar decisiones hoy. Si Dios te habló hoy y quieres dar el testimonio, consiste en ponerte de pie y venir aquí adelante, con lo cual estás diciendo: me convenció la palabra de Dios que tengo salvación eterna. Si tú quieres decir eso, ponte en pie, ven aquí adelante, voy a orar por ti. Ponte en pie, ven adelante, voy a orar por ti. Cualquiera que haya tenido cualquier duda, cualquiera que haya cometido un pecado y esté en la cuerda floja, cualquiera que no había entendido la palabra de Dios y quiere dar un paso más de acercamiento al Señor, póngase en pie y venga aquí adelante. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Tú también, que Dios te bendiga. Bueno, vamos a esperar más, ponte aquí, que ustedes van a hacer testimonio para hoy. Ponte en pie y ven aquí adelante. Tú quieres dar ese paso de acercamiento a Dios. ¿Tuviste dudas? ¿Quisiste apartarte? ¿Tuviste apartado del Señor? Pero te llegó el mensaje del Señor que te da una garantía eterna. ¿Quieres? Ponte en pie, ven aquí adelante. Con estos dos quedan muy satisfechos, pero vamos a esperar un minuto más. Tú verás si dan el paso hoy de seguridad de la salvación eterna. Si lo das, ponte en pie y ven aquí adelante. Bien, vamos a orar entonces. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. ¿Y el tuyo? Carlos. En este momento, Señor, oro por Alejandro y Carlos. Tú les hablaste por medio de tu palabra. Sigues hablando y haz que ellos sean más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y que ellos estén seguros de que nada los puede apartar. Ellos sí se pueden apartar, pero nada los puede apartar de ti. Tú no desprecias a nadie. Aunque falle alguna persona, tú lo levantas. De manera que le ponemos esto en tus manos. A Alejandro y a Carlos. Dale firmeza de espíritu, consagración a ti, voluntad para servirte, convicción para dar testimonio. Y hoy mismo comienza a hablar a otras personas, a otros hermanos, sobre el paso que han dado y que puedan crecer. Gloria a tu nombre, Señor, bendícelo grandemente. Entonces, repitan todos: bendice a Carlos y a Alejandro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Y yo quiero pedirles que algunos de nosotros aquí podamos comprometernos a estar orando por este siervo de Dios. Quien, a pesar de sus 84 años, ya por 66 años está predicando a Cristo. Aleluya. Y que ha decidido terminar bien su vida en su servicio a Cristo. Gloria a Dios. Y Dios lo sigue usando. Ya la voz le atiembla, ya sus condiciones de vista y oídos están afectando, pero quiere terminar sirviendo a Cristo. Amén. Y queremos bendecirlo. Y quiero que vengan algunos de ustedes a ponerse aquí alrededor de él. Ven, alegría. Queremos orar por ellos. Queremos una vez más dedicados a Cristo. Queremos pedir salud para ellos. Queremos pedir provisión para ellos.
Queremos pedir la protección de Dios para ellos y queremos que la gracia de Cristo esté con ellos en todo lo que hacen. Que Dios los siga usando en este glorioso ministerio de predicar la palabra. Le digo al hermano Francisco, alegría, que lo amamos, que lo apreciamos, que como iglesia nos estamos comprometiendo aquí públicamente, que vamos a estar orando por ustedes y que Dios los va a usar para la gloria de su nombre. Iglesia, levanta tus manos, ponte de pie y levanta tu mano para acá. Vamos a apoyar este siervo. Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has traído en esta mañana. Qué palabra tan gloriosa, palabra que nos fortalece, palabra que nos da confianza, palabra que trae seguridad, palabra que trae vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Alcanza a partir del alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque en este día tú nos has hablado y has fortalecido nuestra fe y podemos estar seguros que nada en este universo podrá impedir que nosotros veamos tu gloria, que un día estemos contigo por la eternidad. Ninguna cosa puede oponerse, ninguna aflicción, ninguna enemistad, ninguna tentación, ninguna obra maligna puede contra nosotros, porque lo que estamos en Cristo lo tenemos todo. Muchísimas gracias, porque tú levantas obreros, levantas ministros, levantas trabajadores de tu causa. Te damos gracias, Señor, por los 66 años de ministerio de nuestro hermano Francisco. Gracias, Padre, porque lo has usado, lo has bendecido por tantos países del mundo, por tantos libros, tanto trabajo a través de la traducción de la Biblia, tantas campañas, tantos corazones tocados por muchas partes del mundo. Gracias por habernos cuidado, por llenarnos de sabiduría, llenarnos de tu Espíritu Santo, llenarnos de tu gracia, por proveer para sus necesidades, por nunca dejarlo solo, porque siempre has estado con él. Una vez más, Señor, lo pedimos tu gracia, Padre. Pedimos que el poder de tu Espíritu Santo le siga empoderando mucho más. Una doble gracia tuya abunde en su vida y en la de su esposa. Te rogamos, Señor, que le dé salud espiritual, emocional y física. Que tú permitas, Señor, que este hombre esté saludable para seguir cumpliendo el ministerio. Gracias por el ejemplo que nos da. Gracias por su vida, Señor. Te rogamos también provisión para sus necesidades. De todo tipo, Señor. Y te ruego, Señor, que tu gracia le acompañe en todo. Pon tu sangre a su alrededor para que cualquier ataque del maligno sea destruido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tenerlo hoy y caminar con nosotros. Lo bendecimos y una vez más lo dedicamos a tus propósitos eternos. Te ruego, Padre, que nuestra iglesia no se olvide de él. Que podamos tenerlo siempre en tu presencia. Que podamos tenerlo presente, para que él te pueda seguir sirviendo, para la gloria y la honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.